con el logos es fundamental para alcanzar la sabiduría y la tranquilidad interior. El papel del logos en la ética estoica. En el estoicismo, la ética es un aspecto central de la filosofía. La búsqueda de la virtud y la sabiduría se considera el camino para alcanzar la felicidad y la tranquilidad interior. El logos desempeña un papel fundamental en la ética estoica, ya que es la razón universal que guía el comportamiento humano. Vivir según el logos significa actuar de acuerdo con la razón y la virtud, siguiendo los principios de justicia, valor y sabiduría. En el estoicismo, el logos se considera una guía para la vida. Ofrece un conjunto de principios y valores que pueden guiar las acciones y elecciones humanas. Vivir según el logos significa aceptar los acontecimientos de la vida con serenidad y ecuanimidad, reconociendo que todo lo que sucede se ajusta al orden racional del universo. El logos nos enseña a vivir virtuosamente, buscando la excelencia moral y la armonía interior. La aceptación del destino. En el estoicismo, la aceptación del destino desempeña un papel importante. El logos enseña que todo lo que sucede en el universo está de acuerdo con la voluntad divina y forma parte de un plan mayor. Aceptar el destino significa reconocer que no tenemos control sobre los acontecimientos externos, pero sí podemos controlar nuestras reacciones y actitudes ante ellos. Logos nos invita a aceptar lo que ocurre y a encontrar sentido y propósito a todas las circunstancias. La búsqueda de la sabiduría. En el estoicismo, la búsqueda de la sabiduría es un viaje continuo. El logos nos invita a cultivar la razón y la virtud, a desarrollar nuestra capacidad de discernimiento y a buscar la verdad. La sabiduría estoica no es solo un conocimiento intelectual, sino una forma de vida. Nos enseña a vivir de acuerdo con la naturaleza racional y divina del logos, a buscar la excelencia moral y a encontrar la tranquilidad interior. Unión con el logos. En el estoicismo, la unión con el logos es el fin último. A través de la práctica de la filosofía estoica, podemos acercarnos al logos y hacernos uno con él. Esta unión nos permite vivir en armonía con el orden racional del universo y alcanzar la tranquilidad interior. Mediante la conexión con el logos, podemos trascender las preocupaciones mundanas y encontrar un sentido más profundo a la vida. Cosmopolitismo estoico. La concepción estoica del logos como fuerza universal condujo a la idea del cosmopolitismo, la creencia de que todos los seres humanos son ciudadanos de un único mundo. Esto promovía una visión de igualdad y fraternidad entre las personas, independientemente de su origen o condición social, desafíos y críticas. A pesar de su influencia, el concepto de logos en el estoicismo no estuvo exento de críticas. Algunos contemporáneos y pensadores posteriores cuestionaron la viabilidad de vivir estrictamente de acuerdo con la razón y pusieron en tela de juicio la noción de un universo ordenado racionalmente. Conclusión. El logos estoico sigue siendo un concepto profundamente influyente en la historia de la filosofía. Su énfasis en la racionalidad, la ética y la interconexión universal resuena en muchas tradiciones filosóficas y religiosas posteriores. Como principio transversal a la ética, la cosmología y la epistemología, el logos estoico sigue ofreciendo valiosas perspectivas sobre la naturaleza humana y el universo. El concepto de Dios en el estoicismo. Los estoicos creían firmemente en la conexión entre filosofía y teología, y era casi imposible separar una de otra en su sistema filosófico. Creían en un Dios omnipresente, inmanente y activo en el cosmos, a menudo equivalente y llamado naturaleza. Además, se referían a esta fuerza activa con diversos nombres, como Zeus, Neuma, Razón Universal y Logos. La filosofía estoica, una antigua escuela de pensamiento con relevancia en el mundo moderno, alberga un punto de vista distinto sobre la concepción de Dios.
Este punto de vista difiere notablemente de las creencias más comunes, sostenidas por muchas formas de teísmo, como el cristianismo y el judaísmo, entre otras. En primer lugar, es importante aclarar algunos conceptos erróneos sobre la concepción estoica de Dios. A diferencia de algunas creencias teístas que presentan a Dios como una entidad trascendental y sobrenatural que interviene en el mundo, los estoicos interpretan a Dios como una fuerza inmanente y activa en el universo, a menudo denominada naturaleza o logos. En la visión estoica, Dios no es una entidad externa sobrenatural, sino un elemento omnipresente que impregna y anima todo el cosmos. La teología estoica es compleja y está intrínsecamente ligada a otros aspectos de la filosofía estoica, como la física y la ética. Para los estoicos, la teología no es un campo de estudio aislado, sino parte integrante de su cosmovisión. Para entender la concepción estoica de Dios, lo más fácil es empezar por enumerar las características comúnmente atribuidas a las deidades que no se aplican al Dios estoico. El Dios estoico no es trascendente, sobrenatural antropomórfico, una metáfora, intervencionista. El Dios estoico es inmanente, razón universal, logos, providencia, fuego creador, principio activo, principio generativo, alma del mundo, aliento, mente del mundo, panteísta. Aunque los estoicos son considerados más a menudo panteístas, concepto que afirma que todo lo que existe, toda la creación sería parte de Dios, sin separación entre creador y creación, también se pueden encontrar en sus escritos cualidades deístas, teístas y panenteístas. Sin embargo, todas estas etiquetas son creaciones modernas y, por tanto, ninguna se aplica perfectamente. El Dios del estoicismo no encaja perfectamente en ninguna caja teológica moderna. Para entender la concepción de Dios de los estoicos, es necesario comprender su ontología, que es su concepción del ser. Consideraban que la teología era la joya de la corona de la física estoica y creían que solo existen los cuerpos, que actúan y son actuados. Además, todos los cuerpos se componen de dos principios, el principio pasivo, la materia indiferenciada, y el principio activo, el pneuma o Dios. A menudo se califica a los estoicos de materialistas, pero esta caracterización puede dar lugar a malentendidos. Se les describe así para contraponerlos al idealismo de Platón, pero el planteamiento estoico es más complejo. A diferencia de las formas externas de Platón a las que se ajustaba la materia, los estoicos proponían un principio activo, pneuma, que actuaba sobre la materia insustancial desde el interior. La filosofía estoica presenta una concepción de Dios que contrasta significativamente con algunas de las representaciones más comunes en otras creencias teístas. Comprender esta distinción es fundamental para entender el estoicismo. En los paradigmas teístas más comunes, como el cristianismo y el judaísmo, Dios se concibe generalmente como un ser trascendental, que existe más allá e independientemente del universo físico, aunque puede interactuar e intervenir en él. Por ejemplo, en la tradición judeocristiana, Dios es representado como el creador del universo, que interviene en los acontecimientos mundanos mediante milagros y revelaciones divinas. Se le considera una entidad personal y sobrenatural, normalmente personificada y que actúa conscientemente sobre el mundo. Sin embargo, la concepción estoica de Dios contrasta fuertemente con esta visión. Para los estoicos, Dios es interpretado como una fuerza inmanente e indivisible con la naturaleza o la creación. En otras palabras, Dios es visto como algo que impregna todo el universo, una fuerza inherente a la propia existencia y naturaleza del cosmos. En lugar de ser una entidad que existe más allá del universo e interviene en él desde fuera, la divinidad estoica es inseparable del propio universo. Creador y creación son una sola entidad. Por ejemplo, los estoicos se refieren a menudo a Dios como naturaleza o logos.
La naturaleza, en este contexto, no es solo el mundo físico tal y como lo conocemos, sino la totalidad de la existencia, una entidad divina que es a la vez el universo y la fuerza que lo anima. Logos es un término aún más complejo. Puede entenderse como la razón